Muchas gracias, señor presidente. Uno puede aparentar que la vida discurre con toda normalidad, pero acabo de despedirme ahí fuera con los medios de comunicación de mi presencia en esta Cámara, porque una vez que he llegado aquí he sido consciente de lo inexorable que es el paso del tiempo. Y había pensado, permítame decírselo, que mi última comparecencia en esta Cámara podía obedecer a aquella costumbre universitaria antigua que ponían los alumnos de la universidad, ponían en la pizarra del aula el primer día de clase: prima non datur e ultima dispensatum. Bueno, se me dispense de la última, hombre. Pero aquí estoy, a toda la mañana, como si nada. Y bien, lo entiendo por su parte, pero entiendan también el desahogo por la mía. SOGEPSA, para acabar, no está mal el tema. Usted ha presentado una interpelación y yo hoy voy a hacer también una excepción y no voy a ser tan forense como suelo hacer en mis contestaciones parlamentarias, que me ciño a la literalidad al inicio y después hago lo que quiero. Voy a hacer lo que quiero desde el principio. Y es contestarle. Ha hecho usted una especie de balance negativo para después corregir el tiro y mostrarse con una cara un poco más amable en su exposición, pero bueno, al fin y al cabo ahí queda. No la voy a discutir. La situación de SOGEPSA podía ser muy parecida a la que usted describe y es la que me encuentro yo como consejero hace 2 años, más o menos, poco menos de 2 años, cuando asumo la responsabilidad de esta consejería que lleva consigo la de abordar el tema de SOGEPSA. No, creo que fui bastante claro desde el primer momento en esta tribuna a preguntas suyas y de otros grupos parlamentarios, al requerimiento de su iniciativa parlamentaria, y claro en lo que dije: vamos a intentar sacar adelante SOGEPSA. Es un instrumento conveniente. Nuestra comunidad necesita un instrumento de gestión del suelo. Tenemos esto en una situación muy delicada, pero si no hubiera esto tendríamos que crear un instrumento de gestión del suelo, de gestión y de promoción, tanto residencial o, en este caso, desde hace mucho tiempo ya, por encomienda del Principado y por orientación política de esta Cámara, el gestor más singular del suelo industrial de nuestra comunidad. Veníamos de una discusión difícil, no resuelta, de conversión en 100% pública. Mi opinión seguía siendo favorable a la conversión instrumento 100% público, y ese será un reto pendiente. Pero creo que conviene que esa reflexión se mantenga en la idea de convertir el instrumento de gestión y promoción del suelo en un instrumento 100% público. Hay que resolver la situación de esta sociedad y hay que resolverla atendiendo también a la amenaza que en ese momento cernía sobre ella de la intervención europea en función de no haber cumplido en sentido estricto con los requerimientos del derecho comunitario en relación a la concurrencia. Hemos intentado solventar ese asunto. Y hemos intentado solventar la situación que la había llevado en 2016 a recurrir a la previsión del artículo 5 de la ley concursal, y que había derivado incluso no solo en una situación de concurso, sino en un ERTE para la plantilla. La situación muy mala. La situación condicionada también por una sentencia desfavorable con la empresa que gestionaba, que tenía el encargo de llevar a cabo la urbanización de la primera fase del polígono de Boves, la colocaba en una situación crítica. No oculté nunca cuál era nuestra intención: intentar recuperar y convertirla en viable. Y se habían presentado planes de viabilidad.
Uno que la Cámara incluso analizó en su momento y consideró, usted ha dicho que quimérico, como sea, bueno, fue o poco realista o inadecuado. Y a mí me corresponde presentar otro plan de viabilidad. Teníamos la necesidad de responder al requerimiento parlamentario que se había planteado sobre la presentación de un plan de viabilidad, pero también tenía la responsabilidad de considerar que el plan de viabilidad no podía ser una foto fija, que la solución exigiría encontrar la respuesta idónea, trabajar en distintos frentes, algunos de ellos de una forma muy precisa señalados en el plan de viabilidad en relación a la renegociación de la situación de los créditos, en otro los anticipos, en otro venta masiva de suelo de manera pública para que... Había distintas opciones, pero apareció otra a lo largo de la negociación, porque fracasaron algunas de ellas en relación a la posible viabilidad para que las entidades financieras, las que fueran, no solo una, nos permitiera salir adelante con la financiación y la resolución primero de la solución extrajudicial acordada con la UTE de Boves para liquidarles lo que establecía la sentencia y, en otro caso, para garantizar la viabilidad económico-financiera de la sociedad. A partir de agosto del año pasado, ¿verdad?, que en ese tiempo también yo estaba respondiendo a los requerimientos de la Cámara, a los suyos en este caso, y no desvelé que efectivamente cómo podía ser la negociación porque todavía no sabía cuál podía ser el resultado de la misma. De esta otra variante, de crear un vehículo de inversión, un vehículo nutrido con los activos de los que se incorporan, que tienen necesidades parecidas para comercializar su suelo y para llevar a cabo sus operaciones y darle viabilidad una vez que consideren que los analistas que el mercado puede recuperarse en la idea de que hay disponibilidad para vender suelo para las operaciones inmobiliarias o, en este caso, en menor medida, para el desarrollo del suelo industrial. Eso obedece también a análisis de mercado, pero la construcción del vehículo de inversor obedece al análisis primero de las consultoras y después de los análisis que corresponden hacer en función de su desarrollo y viabilidad. Sí, necesitábamos un plan operativo que no desvelé, porque es un plan operativo de negociación con los posibles socios. No hay un proceso de selección pública. ¿Quiénes son? ¿Cómo han decidido ustedes elegir a los socios? No estamos en un proceso de concurrencia por una encomienda para desarrollar una operación de suelo. Estamos tratando de encontrar socios que tengan problemática común, que podamos conjuntar intereses y abordar la solución de viabilidad de nuestra sociedad y cada uno de ellos la suya. Los hemos encontrado donde los hay. Ha habido una entidad bancaria, pudo haber otras que no consideraron conveniente formar parte, pero hubo una que sí, porque tenía activos y que nos permitía a nosotros modificar o al menos no seguir en el apalancamiento que tenía nuestra sociedad y diversificar territorialmente la oferta de suelo. Esta era Liberbank, porque ha tenido también una operación de fusión con otras entidades y dispone de activos distribuidos por el conjunto de España. Esto ayudaba a esta posición que, desde el punto de vista de la comercialización, mejora nuestras posibilidades. Liberbank. Y también hemos encontrado otro socio que en este caso aparece con un porcentaje del 0,12, aporta liquidez o aporta circulante para poder funcionar la sociedad y que representa como corporación a 500 empresas. No digo que estén las 500 empresas, sino que aparece como socio, como entidad jurídica, pero representa al número de empresas que forman parte de una sociedad que se llama Asprocom, pero que se llama... la Asociación Profesional de los Constructores Asturianos. El plan operativo se abordó junto con una consultora, con PwC, analizamos los potenciales escenarios y el punto de partida de que Sogepsa fuera el gestor y que maximice, en la medida de lo posible, la gestión de la sociedad. Luego, los aspectos legales y fiscales fueron validados por otra consultora
como asesor legal para esa transacción, para esa transición. Y finalmente decidimos crear este grupo en el cual SOGEPSA pública en su día, pero hoy mixta, se convierte en el órgano gestor. No hemos modificado la naturaleza de SOGEPSA, pero sí le hemos dado viabilidad a SOGEPSA porque recibe ingresos como gestor que garantizan la salida de esa situación y la garantía de que hemos levantado el ERTE. Hemos dado una noticia también a sus trabajadores de que salimos de esa situación porque está en condiciones de recibir ingresos por la gestión, aparte de los variables que recibirá el porcentaje correspondiente a la participación que tiene en la venta de los activos. Incorpora la venta de los activos que forman parte de la sociedad y la que no, y los activos que no forman parte de la sociedad, que es prácticamente todo el suelo industrial, excepto Boves, la parte del polígono de Boves que se incorpora a SOGESPROA. Esta es una solución. Nos ha llevado mucho tiempo, señoría. No es un asunto que se pueda discutir seguramente de esa manera que usted dice que va en contra de la transparencia, va a favor de la discreción que exige una operación de esta naturaleza que está siempre al límite de no poder ser llevada a cabo por las enormes dificultades que arrastra y porque realmente estamos en una gestión de una sociedad mixta pública con un requerimiento de la Unión Europea y que necesitamos valorar un conjunto de escenarios que nos lleve a la solución adecuada. La solución da garantía de viabilidad de SOGEPSA y esa va a ser la responsabilidad no del Parlamento solo, sino del Gobierno y de la Administración del Principado. Ayúdenlo, contribuyan positivamente. Olvídense ustedes, en este caso le voy a hacer un reproche. Usted dice, es que estábamos trabajando. Estábamos trabajando, si se fía usted de mi punto de vista, estaban ustedes trabajando para disolverla y nosotros no. Y seamos honestos, esta era la discusión. Ustedes han pretendido disolver y han pedido distinta información en relación a cómo se disuelve. Nosotros a cómo garantizamos la continuidad. Son dos puntos de vista diferentes. El nuestro es el que creo que conviene a la sociedad, me refiero a esta sociedad instrumental, a esta sociedad gestora y promotora, y le conviene también a la sociedad asturiana, porque ahí está el suelo industrial de Asturias, que eso es patrimonio de los asturianos. Señor consejero, vaya concluyendo. Gracias, señor presidente. Como es el último día, Pero lo dicho, señor diputado, me hubiera gustado aquello del primum non datum e ultimum dispensatum.